Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos viendo las epístolas de Pedro. Llegamos al mensaje número 21. No extrañéis del fuego que surge en medio de vosotros. Lectura de la Biblia, primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Y capítulo 5, versículos del 1 hasta el 14. Las epístolas de Pedro. Su primer carta probablemente haya sido escrita en Babilonia. Y Pedro fue el primer apóstol usado por Dios, por Jesucristo, para ser su portavoz, liderando todos los demás 11 discípulos, 11 apóstoles, y fue usado grandemente por Dios para levantar, para generar la iglesia en el día de Pentecostés. Y allí, en Jerusalén, muchos judíos creyeron en el Señor, y allí fue engendrada la iglesia. Y en el momento correcto, el Señor también incluyó a los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, y allí sucedió lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés. Y también los gentiles que creyeron en el Señor Jesús fueron admitidos para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor usó a Pedro principalmente con su principal compañero Juan, y juntamente con los demás apóstoles. Ellos entonces hicieron un trabajo excelente en el comienzo de la vida de la iglesia. Y una de las cosas marcantes fue, nosotros siempre estamos usando el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que nos muestra cómo la iglesia avanzaba en dirección de Dios, en la dirección del gobierno de Dios. Y allí ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí nosotros podemos ver que el Espíritu, a través del ministerio de Pedro, juntamente con los 11, pudo tener libertad para levantar allí a la iglesia y promover la primera vida de la iglesia primitiva allí en Jerusalén. Sin embargo, después que él volvió de la casa de Cornelio, habiendo introducido a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús, para admitidos para dentro del mismo cuerpo de Cristo, él ya comenzó a enfrentar algunas dificultades entre los que creyeron en Jerusalén. Esto podemos verlo hasta en el libro de Hechos, capítulo 11. La dificultad que él encontró eran principalmente algunos aquí son denominados, algunos que eran de la circuncisión. En el capítulo 11 de Hechos, versículo 1, 2 y 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces la primera dificultad que Pedro enfrentó fue dentro de la propia iglesia, la misma iglesia, y él fue inquirido. ¿Por qué él fue a la casa de incircuncisos de los gentiles y aún comió con ellos? Pedro entonces explicó
que Dios es quien lo había enviado allí, porque la intención de Dios era introducir también a los gentiles que creían en el Señor Jesús para dentro del mismo cuerpo. Y oyendo esto, el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin embargo, este grupo de personas que eran celosos por la tradición de sus padres y también por la ley de Moisés, ellos querían adecuar la fe en Cristo con la práctica de la ley. Esto trajo muchas dificultades para el ministerio de Pedro y por eso él tuvo muchas dificultades de avanzar en la región de Judea. Esto llegó hasta el capítulo 15, cuando capítulo 15 de Hechos, cuando Pablo, ya levantado por el Señor, fue salvo, porque el Señor quería usar a Pablo para alcanzar el mundo de los gentiles, para el Señor, para el Evangelio. Y en el regreso de su primer viaje con Bernabé, ellos enfrentaron dificultades de los que subieron de Jerusalén hasta la región de Galacia. Entonces allí, versículo 1 del capítulo 15 de Hechos nos muestra la dificultad. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiere decir, estos judíos que creyeron en el Señor Jesús, sin embargo, ellos eran practicantes de la ley, ellos incrementaron una exigencia de más para ser salvo. Aparte de creer en el Señor Jesús, ellos necesitan ser circuncidados según la costumbre de Moisés. Esto no es bíblico. Esto no está en el propósito de Dios. Dios dio la ley para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que servía de un ayo para guardar a este pueblo hasta la venida de Cristo. Y cuando viniese la fe, sería entregado. Los que eran guardados en la ley deberían ser entregados a la fe. No se puede convivir las dos cosas, el antiguo y el nuevo. Entonces, no es bíblico esto. Esto trajo muchas dificultades a Pedro, tanto en el versículo 5 también de Hechos 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí Pablo y Bernabé fueron a discutir, a conversar con los apóstoles y también los presbíteros de Jerusalén sobre este tema. Y al final, este tema, Pedro dio su parecer, pero quien tuvo un parecer aún más conclusivo fue Jacobo. Y este Jacobo no era el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo era hermano de la carne de Jesús. Jacobo era un hombre piadoso, él era un hombre que tenía un carácter conciliador. Entonces, él intentaba conciliar a los judíos que creyeron que eran, y ellos querían continuar con la práctica de la ley. Y Pedro quería mostrar que no, ahora no es más. El tiempo de la ley, la era de la ley ya pasó. Ahora seguía Cristo, seguir la fe. Y con esto tuvo muchas dificultades. Y Santiago y Jacobo terminó liderando a este pueblo que no quería dejar la práctica de la ley. Y a partir de ese momento, tal es así que Jacobo en esa reunión con Pablo y Bernabé dio el parecer final.
Y a partir de ese momento, usted no encuentra más registro de Pedro actuando como un apóstol, cuidando de las iglesias. Enseguida usted puede ver al apóstol Pablo siendo usado por Dios para levantar más iglesias en toda aquella región, no solo de Asia, sino también de Macedonia, Acaya y así en adelante. Tal es así que en su tercer viaje, Pablo vuelve para Jerusalén. Allí él no encuentra más a los apóstoles. Él llega a Jerusalén y encuentra solamente a los presbíteros de Jerusalén. Esto está en el capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es muy interesante que usted aquí ve que no hay mención de ningún apóstol y no hay mención del apóstol Pedro. Estaban solo los presbíteros de la iglesia en Jerusalén, bajo la lideranza de Jacobo, ahí en el versículo 11. Y habiéndolo saludado, contó lo que el Señor hizo entre los gentiles. Pablo dio testimonio de lo que el Señor hizo por intermedio de él. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Entonces vean, este problema que era solamente un bosquejo de un problema, pero aquí tomó cuerpos. Aquí toda la iglesia en Jerusalén, los que creyeron en el Señor Jesús, eran celosos de la ley. Así, hermanos, en el Nuevo Testamento, la era de la fe no tendría futuro para desarrollarse allí. Entonces, hermanos, usted puede ver que el apóstol Pedro, él prácticamente perdió su función, su ministerio, su apostolado allí en Jerusalén. Por eso que nosotros no vemos más el registro de sus hechos y fue a aparecer ahora para nosotros solamente allí en la primera carta de Pedro. Entonces, ¿cuál es la función de Pedro en un momento así? Él pasó a cuidar de los judíos que creyeron en el Señor Jesús, que estaban esparcidos por el mundo de los gentiles, por las naciones, y él apacentaba como el rebaño, como presbítero, como él mismo dice, apacentaba a estos que estaban dispersos. Por tanto, hermanos, usted ve la característica de la primera carta de Pedro y usted va a ver también la segunda carta de Pedro. No son características que tenemos en las epístolas de Pablo. En las epístolas de Pablo nosotros vemos un apóstol, un ministro de Dios, un profeta de Dios, en plena actividad, levantando iglesias, consolando las iglesias, encorajando las iglesias, dando la palabra profética y las cosas sucediendo, promoviendo iglesias y promoviendo la obra del Señor, el avance de la obra del Señor. Entonces, en las epístolas de Pablo, usted consigue acompañar y ver el progreso de la obra del Señor sucediendo. Ahora, en las epístolas de Pedro, usted ve a Pedro intentando apacentar, pastorear a los hermanos que estaban dispersos. Entonces, usted no ve tanto el avance, el progreso, levantar iglesia, consolar a la iglesia, encorajar a las iglesias, avanzar con la obra. Entonces usted no tiene esta característica en sus cartas. Espero que usted entienda lo que estoy diciendo, porque esta es otra naturaleza. Sin embargo, el apóstol Pedro también es muy claro en cuanto a la economía de Dios. Él no quiso participar de la obra de los judaizantes en Jerusalén, justamente porque él tenía claridad sobre la fe, sobre el plan de Dios en el Nuevo Testamento.
Él no quiso participar de aquello, sino que él estaba cuidando de aquellos que estaban dispersos, porque él fue llamado como apóstol de los judíos. Y Pablo era un apóstol a los gentiles. Sin embargo, nosotros vemos su claridad. En el capítulo, ya hablé en el capítulo 1 de su primer carta, diciendo que la esperanza de él estaba en la regeneración. Quiere decir, el nuevo nacimiento. Él no confiaba en las obras de la ley, él confiaba en la fe. Entonces, él vio que él era un hombre natural antes de que el Señor le llame, antes de que el Señor muera y resucite y hacer la obra de transformación en él. Él dio muchos golpes como un hombre natural y finalmente él percibió que su esperanza estaría en el nuevo nacimiento. Por eso, al comienzo del capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13, él ya comienza diciendo: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ustedes pueden ver, él no confía en su hombre natural, es según su mucha misericordia, nos hizo nacer. ¿Qué es regenerar? Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él tenía claridad total sobre el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí él no menciona la práctica de la ley, él no menciona la práctica de la circuncisión, no. Él tenía claridad porque Cristo vino a lo que Cristo vino a hacer, y a partir de entonces él se llenó de una viva esperanza para una esperanza incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren la claridad de Pedro. Él tenía claridad de que en el día en que nosotros recibimos la nueva vida, la vida de Dios, a través del nuevo nacimiento, de la regeneración, cuando creímos en Jesús, allí comienza solamente nuestra salvación. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu fue regenerado. Por eso que en Juan capítulo 3, Jesús dice para Nicodemos: lo que es nacido de la carne continúa siendo carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, la primer salvación, la salvación inicial que Dios nos dio fue la salvación de nuestro espíritu. Ustedes tienen esta claridad. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu fue salvo. Sin embargo, la salvación del espíritu tiene que tener una historia también en nuestra alma, porque la semilla de Dios, la semilla en Mateos 13, aquella semilla que el sembrador salió a sembrar, aquella semilla es la semilla del reino. Y la semilla del reino necesita de la tierra, necesita del suelo para fecundar, para brotar y para crecer. Y esta semilla del reino necesita de la buena tierra. ¿Y qué es la tierra para Dios? La tierra es el corazón del hombre. Y el corazón no es solamente el espíritu humano. El corazón es una parte del espíritu que es la conciencia, que tiene conexión con nuestra alma, con todas las tres partes del alma, que es mente, emoción y voluntad. Entonces, cuando nuestro espíritu fue regenerado, cuando nuestro espíritu obtuvo la salvación, porque la semilla entró en nuestro espíritu, solo que esta semilla tiene que tener contacto con nuestra alma. Sin un contacto con nuestra alma, nuestra mente queda infructífera, ¿no es así? Cuando usted creyó en el Señor Jesús, su mente aceptó al Señor, ¿o no es así? Su mente aceptó, su mente fue renovada, su emoción fue
la palabra conmovió su corazón y usted en aquel día, usted creyó, a usted le gustó la palabra del Evangelio y su voluntad deliberó, quiere decir, tomó una decisión. Yo creo en el Señor Jesús. Entonces su alma, a pesar de su salvación del Espíritu, ser la salvación del Espíritu, pero su alma tuvo participación. ¿Estoy en lo correcto? Entonces tuvo la participación de su alma porque pasó por su mente, emoción y voluntad y usted decidió creer en el Señor Jesús. Sin embargo, esta semilla que cayó en el Espíritu y entró en el alma, esta semilla que quiere enraizarse en el alma, lanzar las raíces en el alma, hermanos, necesita transformar nuestra alma. Nuestro espíritu cuando fue salvo está totalmente salvo, pero nuestra alma aún guarda los elementos del viejo hombre, los elementos de la vieja creación. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos a veces no entendemos. Por un lado somos cristianos maravillosos, somos santificados por el Espíritu y nosotros vemos nuestro comportamiento de manera extraña. Aún nosotros continuamos a veces con aquella vida de antes. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? La salvación de Dios comienza por el Espíritu y comienza a entrar en el alma y Él quiere transformar nuestra alma. Él quiere ganar nuestra alma. Hermanos, cuando Él gana nuestra alma, Él ganó todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vuelva, nuestros cuerpos serán transfigurados, iguales al de Él. Entonces, todo el problema, hermanos, es nuestra alma. Durante toda nuestra permanencia en la tierra, hermanos, nosotros estamos trabajando para que esta alma, mi alma, su alma, sea transformada. Está claro, por eso que en Pedro tenía esta claridad. Por eso Pedro habla en el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Hermanos, para transformar nuestra alma a veces necesita pruebas. Porque nosotros aún tenemos nuestra voluntad fuerte, aún tenemos nuestros pensamientos, como cuando nosotros éramos gentiles. Nuestros pensamientos están llenos de vanidades. Pensamos en las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y nuestra emoción aún es la emoción frágil, la emoción que ama las cosas del mundo. Entonces, poco a poco, el Señor necesita transformarnos. Y esa transformación es como se refina el oro. Por eso Él dice, para que una vez probado el valor de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir, durante el tiempo que estamos aquí en la tierra, después de nuestra conversión, hermanos, Dios está transformando o salvando mi alma. En otras palabras, Él está. ¿Por qué algunos vienen a nuestras reuniones? Extrañan, ¿Por qué nuestros adolescentes están aquí adelante haciendo inmersión en la palabra? ¿Por qué ellos están haciendo gritos de guerra? ¿Por qué ellos aman tanto la palabra? Tal es así que ellos se sientan aquí adelante, quieren anotar todo el mensaje y después ellos hacen transcripciones. Ellos viven en todo el momento oyendo la palabra. Hermanos, es la palabra. Es la palabra que va a traer elementos de Dios para nosotros. Porque la vida de Dios, la naturaleza de Dios está en la palabra. Acortando nuestra historia, no tengo tiempo de explicar mucho sobre esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿cómo dice? Lo que nosotros hemos visto y oído, nuestros ojos contemplaron, nuestras manos palparon. ¿Qué es? ¿Con respecto a qué? Con relación al verbo de vida, la palabra de la vida. Hermanos, la vida está en la palabra. Dios quiere transformar nuestra alma, pero si no hay palabra, no hay vida, no hay suplir de la vida de Dios para transformarme. Nosotros continuaríamos de aquel viejo hombre de antes.
Pero nosotros necesitamos de la palabra de la vida. Y el versículo 2 de Juan explica, esta propia palabra de la vida es el mismo Señor Jesús. Esta palabra de la vida es la misma vida eterna. Esta palabra de la vida es la misma vida que nosotros contemplamos, nosotros vimos, nuestras manos palparon. Nosotros somos testigos. Y en el versículo 3, ahí él habla. Si ustedes recibieron la palabra que nosotros os anunciamos, ustedes entonces ahora mantienen comunión con nosotros. Pero nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted creyó, cuando usted recibió la palabra de la vida, usted tuvo contacto con la misma vida eterna. Usted tuvo contacto con Cristo, tuvo contacto con Dios. Usted recibió esta vida a través de la palabra. Y esta palabra anunciada que usted recibió, introdujo a usted en la comunión del cuerpo. Usted fue introducido como un miembro del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo existe una circulación de vida. Esta circulación de vida, hermanos, es semejante a este cuerpo físico. ¿Quién es quien mantiene a mi cuerpo vivo y todas las partes suplidas, tanto de nutrición como de oxígeno, que mantiene vivo a mi cuerpo? ¿Quién es que hace este trabajo? Es la circulación sanguínea, el torrente sanguíneo que corre por mi sangre. ¿Por qué el torrente sanguíneo tiene que permear todas las células de mi cuerpo? Porque el torrente sanguíneo es responsable. Estoy al frente de algunos doctores y médicos, espero que no esté hablando mal, espero que me corrijan después. El torrente sanguíneo es responsable para llevar los nutrientes que principalmente retiran del intestino, donde es asimilado, el alimento es asimilado y es distribuido a través del torrente sanguíneo para todas las células del cuerpo. Esta es la circulación de la vida. Y también el torrente sanguíneo pasa por los pulmones. De los pulmones recibe el oxígeno que respiramos y allí hace el cambio. El gas carbónico es expelido y el oxígeno es recibido y también llevado por el torrente sanguíneo para todas las células del cuerpo. Y también este torrente sanguíneo es responsable de retirar las toxinas, retirar los residuos, para echar fuera también es hecho por el torrente sanguíneo. Por eso, hermanos, la palabra de la vida hace este trabajo entre nosotros. Es por eso que nuestros adolescentes están aquí haciendo inmersión y de repente usted ve, este adolescente tiene características de Dios. Y de repente nós percebemos nossos adolescentes. En el sábado tuvimos aquí unos testimonios de los adolescentes y de repente nosotros percibimos nuestros adolescentes, después de tanto inculcar la palabra, hacer inmersión en la palabra, nada sucede en vano. Esto no es algo teatral, no, algo muy real sucede en ellos. Usted percibe que ellos están con las mismas características. Yo mirándoles a ellos, ellos son muy enfocados. Cuando la palabra de Dios habla en la voluntad de Dios, es encabezarnos. Y ahora nuestra tarea es, a través de los adolescentes, hacer la multiplicación, hacer el ven y ve. Y ellos son enfocados, ellos están determinados. Ellos no dicen, nosotros necesitamos multiplicarnos. Y ellos cuidan uno de los otros. Estos que tienen 12, 13 años, 11, 12 años, se llaman a ellos mismos de viejos. Nosotros somos los más viejos, tenemos que cuidar a los más jóvenes. Yo encontré interesante esto. ¿Quién les dio esta característica a ellos? Es la vida de Dios. Está pasando esta característica, está dando esta característica a ellos. ¿Y ellos están qué?
Ellos necesitan cuidar de los más nuevos, apacentar, cuidar de los nuevos. ¿Quién les dijo a ellos que haga eso? Es la palabra que circula entre nosotros. Está pasando el ADN de Dios para ellos y pasando la vida de Dios para ellos y la naturaleza de Dios a ellos. Hermanos, no es ficción, no es ciencia ficción esto. Esto es realidad que está sucediendo en medio nuestro. Por eso, hermanos, todos nosotros necesitamos de esta palabra. Esta palabra necesita circular entre nosotros. Por eso necesitamos vivir la vida de la iglesia. Necesitamos vivir la vida del cuerpo. Necesitamos hacer todo esto que estoy haciendo, que estoy hablando, hacerlo juntos, servir juntos, predicando el evangelio en las calles juntos. Todo esto hace la circulación de la vida y la aplicación de la palabra. No es solo oír la palabra, sino aplicar. Necesitamos practicar. Entonces, gracias al Señor, ¿qué está sucediendo? Esto está transformando nuestra alma. ¿Usted cree en esto? Solo que al mismo tiempo Dios provee circunstancias exteriores como pruebas para que la transformación sea algo más concreta, más real. Por eso, hermanos, el oro necesita pasar por muchas temperaturas altas. ¿Por qué? Porque el oro, que es oro decante, y las impurezas por ser más livianas suben, entonces el orfebre puede retirar las impurezas. Hermanos, es por eso que eso es lo que Dios está haciendo esto. A veces nos engañamos que pensamos que es nuestra espiritualidad, pero en verdad Dios manda pruebas para realmente verificar lo que hay en nuestro corazón. ¿No es así? ¿Qué dice en Deuteronomio 8? Yo te hice pasar por hambre. ¿Cómo dice? Vamos a verlo. Dios quiere saber lo que realmente está en nuestro corazón. Entonces, Deuteronomio 8, ¿cómo nos dice? Oh Señor Jesús, misericordia, no entré aún en el mensaje. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años son para probar al pueblo de Israel. Y hoy Dios está probándonos, está probando nuestro corazón. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, solo a veces con altas temperaturas, con pruebas difíciles, es que realmente Dios consigue descubrir. En realidad Dios ya sabe. Dios necesita hacernos convencer, mostrando lo que está en nuestro corazón. A veces un corazón impuro, a veces un corazón no está la pureza de la fe. Entonces el Señor necesita saber lo que está en nuestro corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso, hermanos, las pruebas tienen estas dobles funciones. La primera función es mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Ni todo es puro, ¿no es así? El Señor necesita revelar las impurezas. Él necesita retirar de nosotros estas impurezas. Pero por otro lado también nos muestra, no hay otro camino. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro poder que nosotros vamos a vivir una vida maravillosa para Dios aquí en la tierra. Hermanos, nosotros dependemos totalmente de la palabra de Dios. Es esto que la iglesia últimamente, en estos últimos años, nosotros realmente descubrimos este camino. Hermanos, gracias a Dios no es por nuestra capacidad. No, yo soy conocedor de la Biblia, yo sé hablar como maestro, yo soy elocuente, estoy preparado en teología. Hermanos, no es por ahí. Lo que Dios quiere hacer es dar su palabra que sale de su boca y circula en la iglesia, entre nosotros a través de la inmersión, inculcando la palabra. Y esta palabra hace su trabajo.
Esta palabra transforma nuestro ser y esta palabra ejecuta la obra de Dios. Y esta palabra también nos mantiene saludables. Es para esto. Por eso, hermanos, nuestra transformación no es un cambio de comportamiento meramente, sino una transformación metabólica. Así como mi cuerpo, aquello que yo comí hoy a la mañana, está haciendo parte constituyente de mi ser, de mi físico. Entonces, esta es la transformación metabólica. Elimina todos los residuos y recibe nutrientes y oxígeno nuevo, y así mi cuerpo es constituido, es renovado. Es eso que Dios está haciendo para la transformación de nuestra alma. Ahí, en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto y os exultáis con alegría inefable y llena de gloria. Nunca nosotros vimos al Señor Jesús. Usted ya lo vio físicamente, yo nunca lo vi. Pero hermanos, es como si nosotros lo estuviésemos viendo. Yo nunca lo vi a Él, pero mi alegría se llena de alegría. Cada vez que nosotros hablamos del Señor Jesús, estamos en comunión con el Señor Jesús, es como si estuviésemos viéndolo y lleno de alegría. Y esta alegría es diferente de la alegría del mundo. No es alegría de ganar en la lotería, una alegría inefable, llena de gloria. Y al final de todo, el versículo 9 es importante. Muy pocos cristianos entienden este versículo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Aquí no está refiriéndose a la salvación eterna. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, usted ya recibió la vida eterna, usted ya obtuvo la salvación eterna, pero su alma necesita ser salva a través de la transformación por la palabra, por la vida. Entonces, el fin de nuestra fe, nosotros tenemos que continuar viviendo por la fe. No es por la fe, hermanos, es por la fe. Continuar viviendo por la fe en la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, que es la salvación que se va a revelar en el último tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta es la preocupación de Pedro. Él nos va a hablar. Nosotros vamos a sufrir. Nosotros tenemos un concepto de que si alguien está sufriendo es porque es el castigo de Dios. Aquella hermana está pasando por dificultades tan difíciles, ella debe haber hecho algo en contra de Dios. Este es nuestro concepto. En verdad, este concepto vino desde el diluvio. Después del diluvio, el pueblo comenzó a tener miedo de Dios. Ay, si hago algo errado, Dios va a mandar otro diluvio para exterminar al hombre. Entonces, hermanos, este es el concepto. Tal es así que esto dio oportunidad para el surgimiento de Nimrod. Nimrod predicó, no necesita temer a Dios. Confíen en el hombre, confíen en mí. Nosotros vamos a declarar la independencia de Dios, no necesitamos más de Dios. El hombre se cuida a sí mismo, ahí surgió la idolatría, surgió el gobierno humano. Yo no tengo tiempo para hablar sobre esto. Pero hermanos, esto nos muestra cuánto el hombre tiene miedo de castigos divinos. Por ejemplo, en la cultura griega, ¿por qué ellos tienen tantos, en la mitología griega, por qué ellos tienen tantos dioses? ¿Y por qué hay tantos templos dedicados a estos dioses? El dios de la agricultura, el dios de la medicina, Zeus. Construyeron templo a Zeus. Construyeron templo a Júpiter. ¿Por qué tantos templos? ¿Por qué se sacrifican para esos dioses en sus templos? ¿Por qué? Con miedo del castigo de ellos. Por ejemplo, aquel que es agricultor tiene que ofrecer sacrificio para el dios de la agricultura para que su plantación no se perjudique por exceso de agua o sequía, inundaciones. Entonces, él tiene que sacrificar. Si viene una inundación y terminó con su zafra, es porque el Dios de la agricultura está enojado con ella. Entonces él tiene que agradar al Dios de la agricultura ofreciendo sacrificio. Entonces este concepto de que si hay algo sucediendo en nuestra vida equivocado es el castigo de Dios. Hermanos, este concepto es errado.
Por esto vamos a entrar ahora en este versículo, en el capítulo 4, el versículo 12. Versículo 12. Yo hice toda esta retrospectiva para entender la naturaleza de los escritos de Pedro. Es diferente a la naturaleza de los escritos de Pablo. En los escritos de Pablo usted ve a Pablo avanzando, la obra avanzando, él cuidando de las iglesias, la palabra suplida, la ejecución de la obra es hecha, pero Pedro, él interrumpió su ministerio ahí en Jerusalén. Él no pudo más ser llevado adelante su ministerio hoy. Allí, cuando él escribió esta carta, era para apacentar, pastorear a los extranjeros, al pueblo de Israel, a los judíos creyentes en medio de las naciones que viven en las naciones. Entonces, esta característica es diferente de sus escritos. Y él está intentando aclarar, supliéndoles la palabra, ministrando vida a estos. Entonces, estamos siguiendo. Yo no invento nada para hablar. No invento nada para hablar. Solo sigo el texto y busco lo que el Señor quiere hablar con nosotros. El Señor va revelando un punto aquí, otro punto allá, y el resto es el Señor quien hace. La obra de Dios no soy yo la que la hago. Dios hablando con nosotros, la obra de Dios va a suceder. Entonces yo busco ser fiel relatando aquello que dice el texto y hablando con ustedes lo que Dios quiere revelar. Entonces usted ve que el resultado es la obra de Dios sucediendo y yendo adelante. Entonces versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. Yo estoy tan bien porque yo amo al Señor, sirvo al Señor. Todo malo me sucede. Y aquella persona que no sirve al Señor, que no ama al Señor, hace todo errado en su vida, ahí le va bien. Nosotros no tenemos muchas veces este tipo de cuestionamientos. Entonces Pedro está ayudándonos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevino en medio vuestro. No es apuntando el dedo uno al otro. Usted hizo algo equivocado. Ustedes recuerdan la historia de Job. Cuando Job pasó por toda aquella situación lamentable, sus 3 amigos solo le apuntaron el dedo a él. Usted ciertamente hizo algo equivocado para recibir este castigo de Dios. No que él haya hecho algo errado. Él tenía algo errado dentro de él. ¿Qué es esto algo errado? Es justamente la naturaleza de la vida del alma, que necesita de transformación. Es nuestro ego. El problema es que Dios quería alcanzar el ego de el ego de Job, para que Job pudiese reconocer que él necesita transformación del alma. Entonces, quien no quiere tener más claridad de esto, creo que tenemos el libro de Job. ¿Cómo se llama? No más yo, más Cristo. Hay un libro de Job. Y también sobre el lado bueno del alma, tenemos un libro muy bueno que se llama Los peligros del lado bueno del alma. ¿No es así? Los peligros del lado bueno del alma. Generalmente, cuando los pastores reciben este libro, varios ya me hablaron a mí y dijeron, yo no sabía que no había problema con mi lado bueno del alma. Lean este libro, ustedes van a ver que Dios quiere salvar a Job de este lado bueno del alma suya. Entonces, vamos a continuar. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, cuando Dios, esta palabra fuego ardiente, él en griego es purosis, que significa combustión de una hornalla para refinar el oro o plata. Quiere decir, este fuego ardiente aquí es fuego en altas temperaturas. No sé si alguien aquí ya trabajó en hornos industriales.
é de altíssima temperatura. Vuelta redonda. ¿Quién ya trabajó en vuelta redonda? Ellos saben que son las hornallas. Es de altísimas temperaturas. Usted coloca la mano dentro del horno y desaparece su mano porque es tan alta la temperatura. Entonces Pedro se refería a esta hornalla, a este fuego ardiente, que tiene como meta refinar al oro o la plata. Está bien, podemos mirar rápidamente en Proverbios 27, 21. Como o crisol prova a prata e o fono o ouro. Proverbios 27, 21. É provado pelos louvores que recebe. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Todo hombre natural le gustan el aplauso. Todo hombre natural le gusta los elogios, loores. Nadie quiere escuchar críticas, pero muchas veces estas alabanzas prueban nuestro corazón para ver lo que realmente hay aquí dentro. Salmos 66:10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, Señor Jesús. acrisoláste-nos como se 66:10. a prata. Porque Por isso, tú esse nos fogo dessa probaste, fornalha é para provar oh Dios, ouro, nos ensayaste como se afina la plata. Por eso, hermanos, este fuego de esta hornalla es para probar el oro y la plata, para refinar el oro, para refinar la plata, para realmente Dios quitar todas las impurezas que muchas veces confunden con las cosas espirituales. El Señor quiere limpiarnos de estas cosas. Deus então ¿Está bien? Entonces agradezca a Dios por esta situación. Entonces, Dios, e uma fornalha Deuteronomio 8:2, altíssima ya les leí a ustedes. temperatura, Dios entonces probó así al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y una hornalla de altas temperaturas, principalmente o el metal es derretido, yo ya hablé sobre esto, y las impurezas suben a la superficie, porque estos metales, el oro, principalmente el oro, es un metal pesado. Entonces, el metal, por ser más denso, él decanta, y las impurezas que son más livianas suben a las superficies, y el orfebre consigue quitar las impurezas. Así también, hermanos, las impurezas de nuestro corazón son evidentes en las pruebas, y si usted trata con ellas, Dios consigue retirarlas de usted. Así es lo que sucede con nuestra transformación. Por eso, hermanos, Dios, Él cuida de nosotros, así, porque Él nos ama. Hebreos capítulo 12, vamos a ver. Hebreos capítulo 12, versículo 5. como a filhos discorre convosco, filho meu, não Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, la reprobación tienen en algunas situaciones, nosotros hacemos algo y el Señor nos reprueba. Hermanos, reprobación es bueno. Reprobación muestra que Dios cuida de nosotros, como el Padre cuida del Hijo, ¿no es así? Si Dios no se importase por nosotros, por lo que hacemos, ahí debe preocuparse. Cuando Dios nos reprueba, hermanos, realmente es para aprobarnos la próxima vez. Entonces, cuando eres reprobado por Él, porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces no serían hijos legítimos, pero nosotros somos hijos de Dios, sí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía. Quiere decir, algunos padres tienen sabiduría en la disciplina y otros no tenían. Y cada uno hace lo mejor que le parecía. Yo sé de padres aquí en el nordeste de Brasil. Para disciplinar al hijo le tira una silla. Yo espero que nadie haga más esto. Y aquí, porque ellos nos corregían por poco tiempo, como les parecía, pero Dios nos corrige para aprovechamiento, para que seamos participantes de su santidad. Hermanos, este es el objetivo de Dios para disciplinarnos. Es para que nosotros participemos de su santidad. Hermanos, cada vez que nosotros creemos que podemos vivir una vida santa para Dios, podemos hacer según nuestra capacidad, servir a Dios. Hermanos, Dios siempre nos reprueba. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos totalmente de su vida, del poder de su vida que está en la palabra, porque Dios quiere que nosotros participemos de su santidad, de su poder y no del nuestro. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta pasar por esto. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Siempre que somos disciplinados o reprobados, no es momento de alegría, pero después nosotros vamos a ver que esto va a producir frutos de justicia. Tenemos que agradecer a Dios, hermanos, por todo lo que Dios está haciendo. Por eso vamos a continuar. Versículo 14 y 15. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, nosotros debemos alegrarnos. Oh Señor Jesús, déjenme ver aquí. Si nosotros somos insultados o maltratados en nombre de Cristo, nosotros debemos alegrarnos. Si nosotros sufrimos porque nosotros somos pecadores, cometemos errores, pecados, claro, este sufrimiento es debido. Pero usted ve que sufrir en nombre de Cristo, hermanos, es algo bueno. Nuestros colportores, hermanos, están en las calles predicando el Evangelio. Hermanos, ellos aman la palabra del Señor, aman al Señor, y usted piensa que es fácil estar en las calles y predicar el Evangelio. Usted necesita estar preparado para el sufrimiento, porque ustedes tienen que prepararse para escuchar no. Y a nadie le gusta escuchar no. ¿Yo puedo orar por usted? No, no tengo tiempo. ¿Puedo orar por usted? No, ahora no. Quiere decir entonces, a nadie le gusta escuchar no. Y a veces las personas nos miran con desdén, desprecio. Hermanos, no es fácil predicar el Evangelio. Tal es así, hermanos, que ustedes saben, cuando nosotros no tenemos esta práctica de predicar el Evangelio constantemente, hermanos, es tan difícil predicar el Evangelio. Yo digo esto desde mi juventud, siempre queriendo predicar el Evangelio. A veces es tan difícil, hermanos. De vez en cuando la iglesia
La iglesia dice, vamos, una vez por año por lo menos, vamos a salir para predicar el Evangelio. Mi Dios del cielo. Aquel día da frío en la barriga, da un dolor en la barriga, ¿no es así? Y usted sale porque todos nosotros estamos viejos. Nosotros nos enfrentamos en el día a día. Gracias al Señor, unos años atrás, el Señor nos alertó. El Señor no nos llamó para estar entre cuatro paredes. El Señor nos llamó para tener este espíritu de predicación del Evangelio como Jesús tuvo. Me gusta usar Mateo capítulo 9. Él vino aquí en la tierra y Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el Evangelio del reino. Es esto que está escrito en Mateo 9. Él vino aquí en la tierra para predicar el Evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio del reino? Este Evangelio tiene como meta que Cristo sea la cabeza en nuestras vidas. Cristo quiere gobernar nuestra vida, la vida de los hombres. Entonces, cuando predicamos este Evangelio, esta palabra necesita causar un efecto en la persona. Esta persona necesita percibir que a partir de entonces no es para que ella sea un buen cristiano. Esta persona necesita aprender a ser gobernado por Cristo. ¿Y cómo ser gobernado por Cristo en la práctica? Es por la palabra. Entonces tiene que seguir de cerca la palabra, practicar la palabra, ¿no es así? Entonces, hermanos, gracias al Señor, desde entonces nosotros salimos a las calles a predicar el Evangelio y principalmente nosotros estamos perfeccionando. Por eso los hermanos vinieron aquí. ¿Quién quiere hacer el CPEP? ¿Quién quiere ser perfeccionado en el CPEP? ¿Por qué? Porque el Señor necesita de trabajadores en las calles. Tal vez usted no tenga tiempo, usted trabaja todo el día, pero el Señor necesita de un batallón, necesita de un ejército en las calles predicando el Evangelio, que si solo dependiese de todos nosotros que trabajamos, ocupado todo el día con la vida secular, hermanos, no hay quien esté en las calles predicando el Evangelio. Gracias al Señor, entonces, a partir de entonces, estamos animando a muchos jóvenes a hacer el CPEP, ser perfeccionados, y ellos ya van formando equipos de colportores, y después ellos ya están actuando en las calles. Hermanos, esta es su vida durante todos los días. Esta es su vida. Entonces, ellos, hermanos, por el poder de la palabra, por el poder de Dios, hermanos, muchas veces ellos sufren en las calles, pero ese sufrimiento, ellos ni siquiera lo reciben. ¿No es así, Alex? Usted ni siquiera lo acepta ese sufrimiento. No hay más frío en la barriga, no hay más dolor de barriga, pero la dependencia continúa siendo total. Porque nosotros, no es por el método humano que nosotros vamos a conseguir salvar a las personas, es el poder de la palabra, el poder de Dios. Entonces, hermano, gracias al Señor nosotros tenemos hoy personas que sufren por causa del reino de Dios, por la justicia de Dios, pero por otro lado, hermanos, tanto en frutos vienen, el Señor gana, tantas personas agradecen a nuestros trabajadores, porque varias personas querían matarse cuando la palabra llegó en la hora correcta. Muchas personas no sabían qué rumbo tomar, qué camino tomar, y muchas otras personas estaban buscando la iglesia para reunirse. Otras personas dicen, yo quiero ser un misionero como usted. Hermanos, hay todo esto. Nosotros vamos encontrando cada vez más trabajadores para predicar el Evangelio del reino. Por eso, hermanos, cuando nosotros somos injuriados en nombre de Cristo, nosotros somos bienaventurados. Los mismos apóstoles, cuando yo hablé de Pedro y Juan, ellos fueron advertidos. Vamos a ver en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. ¿Quién los trajo? Los apóstoles. Los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio,
Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces Pedro y los demás apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole del madero. Así este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos que está de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ya que somos testigos, no podemos quedar callados, tenemos que predicar. Esta fue la orden de Dios. Entonces nosotros somos estos que somos guiados por Dios, guiados por la orden de Dios, por la palabra. En el versículo 41. Y vinieron y fueron azotados y convinieron con él, llamando a los apóstoles. Después de azotarles, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Hermanos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué le mandaron? Que no predicasen. Entonces, hermanos, es glorioso sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Entonces, gracias al Señor. Y el Espíritu de la Gloria, aquí dice, ¿dónde está? Espíritu de la Gloria. Y sobre vosotros reposa el Espíritu de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque en medio de los sufrimientos, en medio de las injurias, en nombre del Señor Jesús, Pablo habla de que reposa sobre vosotros el Espíritu de la gloria y de Dios. ¿Qué significa esto? Yo no conseguí entender por qué él habla del Espíritu de la gloria. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 4, vamos a ver. Romanos 1, capítulo 1, versículo 4, él dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted no ve mucha conexión en esto con aquello que estoy preguntando. Los sufrimientos y el Espíritu de gloria. Ustedes sabían que Jesús fue designado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo Jesús fue designado Hijo de Dios con poder? En su resurrección. Y su resurrección sucedió después de la muerte. Y la muerte es la culmine, es lo máximo de su sufrimiento. Cristo Jesús sufrió y obedeció a Dios para morir en la cruz. La peor muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios entonces al tercer día lo resucitó. Y en la resurrección Él fue designado Hijo de Dios, porque en Hechos 13, 33 y Salmos 2, allí dice: tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Hoy, ¿cuándo? En el día de la resurrección. En el día de la resurrección, Él fue designado Hijo de Dios. Y cuando Él fue designado Hijo de Dios, Él fue resucitado. En verdad, hermanos, Él fue glorificado por el Padre. Ustedes entienden, ahí usted va a entender por qué Pedro habla del Espíritu de la gloria. Si usted sufre haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo al Padre como Cristo sufrió, fue hasta la muerte, entonces el mismo Dios glorifica a Cristo. Entonces, si usted está sufriendo por Dios en nombre de Jesús,
el Espíritu de la gloria también va a reposar sobre usted. Dios va a glorificarte. ¿Creen en esto o no? Amén. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Entonces, hermanos, claro que no se trata de sufrir como asesino, como ladrón, como malhechor, practicante del mal, o como quien se entromete en negocios de otros. ¿Por qué Pedro menciona esto? Porque, hermanos, nosotros hacemos muchas chusmas, mucho chusmerío. Nos gusta intrometernos en temas de otros. No habla con relación a usted. ¿Por qué a usted le gusta entrar en los asuntos de otros? Deje que cada uno trate de sus asuntos. Usted comenta como chisme. Usted vio a aquel hermano ahí. Yo pasé enfrente de su casa, estaba con esto, aquello, y aquella hermana encontré en el shopping, ella estaba con esto y aquello. Hermanos, ¿para qué esto? No se entrometa en los temas ajenos. Vamos a cuidar de nosotros mismos. Cuidar de usted. ¿Qué tiene que cuidar? Inmersión en la palabra, inculcar la palabra, dejar que la vida le transforme a usted. ¿Está bien? Si usted viene a sufrir porque usted es un chismoso, discúlpeme decirlo, pero está muy bien. Y si sufrir como cristiano, ¿dónde está esto? Versículo 16. Pero si sufrís como cristianos, hermanos, la palabra cristianos o cristianos en griego es cristianos. Es que en aquel tiempo denota que es una terminación que denota la pertenencia, pertenece a alguien. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habían los que eran llamados de caesarianos, que eran de César, del emperador César. Entonces eran los caesarianos que pertenecían al Kaiser. Y en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez. Esto está en Hechos 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Fue por primera vez los discípulos fueron llamados de cristianos. Es esto, ¿no? 26. Y se congregaron allí todo un año y con la iglesia enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, este término cristiano en la época, ustedes sabían que tenía el sentido de peyorativo, como si dijese, yo soy caesariano, ese es cristiano, él sigue a Cristo, aquel Cristo. Entonces tenía un sentido peyorativo de desprecio para los adeptos o seguidores de Cristo. Por eso Pedro dice, para no avergonzarse de ese llamado cristiano, porque nosotros somos seguidores de Cristo y nosotros pertenecemos a Cristo y nosotros somos de Cristo. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar, versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, hermanos, las epístolas de Pablo revelan, las epístolas de Pedro revelan que Dios, por amar a su pueblo, a su iglesia, Él permite que nosotros pasemos por sufrimientos y hasta persecuciones. ¿Para qué? Para Dios ejecutar su gobierno.
su juicio gubernamental sobre su propio pueblo. Saben, para que nosotros seamos disciplinados, purificados y obtengamos la salvación completa, por menos de pruebas como se refina el oro, hasta alcanzar la salvación del alma, que ya leí en el capítulo 1, versículo 9. Por eso, hermanos, Dios necesita juzgarnos primero. Si Él no juzga a su iglesia, ¿qué base Él tiene para juzgar al mundo? ¿Ustedes perciben esto? Él necesita juzgarnos primero. Cuando Él juzga al mundo, la iglesia está toda juzgada. Hermanos, yo prefiero que el Señor juzgue hoy, que llegar en aquel día. Yo no sé cuál será el veredicto. Entonces, no es mejor que Él nos muestre ahora, opa, estoy en el camino equivocado, en el camino correcto. No es así. Usted no prefiere. Yo prefiero ser juzgado hoy que esperar en aquel día a guardar el resultado. Y el resultado puede ser reprobación. Yo quiero que Él me aprueba. Si fuese para reprobarme, repruebe hoy, para que yo pueda buscar la aprobación. Entonces, oh Señor Jesús, por eso que el Señor necesita. Entonces, si Él, miren, cómo el juicio de Él es tan difícil para nosotros, imagínense para los que no obedecen al Evangelio. Por eso, hermanos, no piensen que las cosas el mundo practica, la maldad, y esto va a quedar impune. Nada va a quedar impune. Dios es un Dios justo, es un juez que aún toda injusticia aún será cobrada. Y muchos que entre nosotros que perjudicaron a la iglesia, damnificaron muchas familias y muchos hermanos, no piensen que eso va a quedar impune. Todo será juzgado, porque Dios es un justo juez. Él sabe qué hacer. Por eso, hermanos, y el juicio tiene como meta también hacernos más obedientes a Él, obedientes a la palabra. ¿No es así? Por ejemplo, Hebreos, creo que es Hebreos 4. Vamos a ver. Señor Jesús, creo que es Hebreos 4. Hebreos 5, perdón. Hebreos 5, versículo 7, Él dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El versículo 8 yo quiero mostrarles: y aunque era hijo de Dios, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Si Jesús, Él era Dios que se encarnó, y como hombre Él necesitó aprender la obediencia a través de los sufrimientos. Imagínense nosotros, hermanos. Entonces, los sufrimientos que el Señor permite que nosotros pasemos es para tornarnos más obedientes. ¿Es así o no? Obedecer a la fe, obedecer a la palabra, obedecer a Dios, obedecer a la verdad, hermanos, cada vez más. No más actuar por nuestro hombre natural, sino actuar por la palabra de Dios, más obedientes a Dios. Es esto que Dios está haciendo. ¿Qué es obedecer, hermanos? Dios está encabezando a Cristo sobre nosotros. Esta es la voluntad eterna de Dios. Él quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Pero para que esto suceda, primero, Cristo tiene que ser la cabeza sobre la iglesia, sobre mí y sobre usted. Cristo necesita ser realmente aquel que gobierna nuestra vida. Entonces, por eso que los sufrimientos nos ayudan a obedecer, a la obediencia. Y también en 2 Corintios 10. ¿Para qué Dios está consiguiendo nuestra obediencia? Es para qué? Para tener base para juzgar la desobediencia. Vamos a ver, capítulo 10, versículo
anulando nosso Versículo 4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando él habla de las armas de nuestra milicia, se refiere a las palabras. La palabra de Dios es la mejor arma. La palabra de Dios nos lleva nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Derrumba toda fortaleza de nuestra lógica, nuestras justificaciones, nuestros argumentos. La palabra nos lleva al pensamiento cautivo, a la obediencia de Cristo. Ahí el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nuestra obediencia, nuestra sumisión a Cristo es para que Dios tenga base para Él poder juzgar y castigar toda la desobediencia. Por tanto, hermanos, no se extrañe el fuego ardiente que surge en su vida. Dios está haciendo de usted cada vez más obediente a Él, encabezado en Cristo. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Y también, oh, Señor Jesús, vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo necesito seguir porque si no, no va a dar tiempo para que yo termine. Primero Pedro. Vamos a terminar todo el 5. Primera Pedro capítulo 5, capítulo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo voy a parar por ahora por aquí. Hermanos, Pedro nos habla, él ruega a los presbíteros, porque él también debe estar en la función de un presbítero, de un anciano, también de apacentar al rebaño de Dios. Y hermanos, ¿quiénes son presbíteros? Presbíteros son personas que cuando Pablo pasó de ciudad en ciudad, levantando las iglesias, levantando grupos que creyeron en el Señor Jesús, y en su regreso a la región de Galacia, en su regreso, él establecía presbíteros en cada ciudad. Entonces, en cada ciudad hay una sola iglesia, en cada ciudad hay un solo presbiterio, y los presbíteros son levantados, son designados por el Espíritu, pero a través de los apóstoles. Entonces, el apóstol es quien designa, es quien establece presbíteros. Y estos presbíteros, si usted podemos ver en Hechos, voy a usar algunos versículos para ustedes. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Quiere decir, el apóstol Pablo establecía presbíteros en cada ciudad. Entonces, los presbíteros son levantados ¿para qué? Para que en cada ciudad, ¿quiénes son los presbíteros? Los presbíteros son los más maduros. Entonces, hay lugar que el presbítero también es traducido como anciano. Presbíteros y ancianos son personas relativamente más maduros entre los que creyeron en el Señor Jesús en cada iglesia, en cada ciudad. ¿Para qué sirven los presbíteros? Sirven para pastorear al rebaño de Dios. ¿Está bien? Y los presbíteros
son para supervisar. Esto está en Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y en Hechos capítulo 20, Pablo llama a los presbíteros de la iglesia en Éfeso, en Mileto, para decirle lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículos 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto como por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, los presbíteros son los obispos. Es la misma categoría de personas. Los presbíteros es por su madurez, pero mayor de entre los hermanos de aquella iglesia, que los apóstoles eran apóstoles, tuvieron la dirección del Espíritu en establecerlos. Entonces estos que son más maduros entre los hermanos tienen una función. ¿Cuál es la función? La función de obispo. ¿Qué es obispo? En griego es episcopo. Episcopo significa supervisor. Entonces, los presbíteros son supervisores de la iglesia, son los que pastorean a la iglesia. Entonces, presbíteros y obispos son la misma persona. Sin embargo, en el siglo II, ellos separaron. Presbíteros es una categoría, obispo es otra categoría superior. Eso no es bíblico, no es bíblico. Presbítero es la persona más madura y el obispo es su función de supervisión. Es la misma persona. Entonces, ¿cuál es la función? Es pastorear al rebaño de Dios. Por tanto, hermanos, ¿cómo? Por eso que Pablo les habló a ellos en Hechos 20. Ustedes tienen la función de supervisar, pero yo ya voy avisándoles que ustedes van a tener problemas. ¿Y ustedes van a hacer qué cosa? Capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y usted tiene que cuidar de este rebaño. Y por tanto vigila. Y de vosotros mismos, desde entre los presbíteros, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aún entre los presbíteros, algunos van a desviarse y van a quedar levantando seguidores detrás de él. Hermanos, miren cómo que es el hombre natural. Entonces, Pablo ya estaba advirtiéndoles a los presbíteros. Por tanto, hermanos, los presbíteros son levantados por los apóstoles para cuidar de cada iglesia, para pastorear el rebaño de cada iglesia. Pero los presbíteros continúan, hermanos, siendo sumisos, obedientes al apóstol. Hay personas que dicen, los presbíteros, después de ser designados en cada ciudad, los apóstoles no tienen nada que ver con aquella iglesia de aquella ciudad. No es verdad. Usted lee todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo continúa liderando a las iglesias a través de la palabra, solo que el tema del día a día, él deja a los presbíteros que cuiden de cada ciudad. Es verdad. Y los presbíteros necesitan llevar a los hermanos de aquella ciudad para seguir de cerca la palabra profética. Entonces, es esto que hace que la cosa funcione. Entonces, hermanos, los líderes, por eso, hermanos, nosotros debemos tener la visión. Oh, Señor Jesús, yo voy a economizar un poco el tiempo. Los líderes necesitan, hermanos, cuidar bien del rebaño durante el tiempo que pasan por pruebas.
que tienen como meta la salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. Yo sé que ustedes, las iglesias de Río de Janeiro, pasaron por pruebas en el año pasado principalmente y el comienzo de este año. Pero hermanos, gracias al Señor, entre ustedes hay hombres fieles que guardaron bien al rebaño, no dejaron que la iglesia se desvíe y son fieles, tales así que hoy están gozando de los beneficios de este buen trabajo de los hermanos. Yo siempre llevando a la iglesia a practicar y andar de cerca de la palabra que el Señor está hablando con nosotros y practicar esta palabra. Hermanos, usted ve la bendición. Hoy, con tanta alegría nosotros vemos. Ustedes, las iglesias de Río, fueron una de las que realmente tuvieron muchos beneficios con la introducción de los adolescentes. Los adolescentes aquí realmente ayudaron mucho a cambiar el perfil de las iglesias y trajo mucha vida, mucha vitalidad. Y también, hermanos, gracias al Señor, tenemos muchos intendentes aquí, muchos jóvenes están haciendo parte y nosotros estamos usando esto como herramientas para la multiplicación y para la consolidación. Solo que hoy de mañana yo di una tarea a los hermanos de Río. Aún, hermanos, por causa del pasado, hoy la situación espiritual de las iglesias está muy buena, gracias a Dios. Pero hermanos, nosotros estamos un poco raleados. ¿Raleados en qué? Aún son pocas iglesias que tienen iglesia. Y por ejemplo, en la iglesia en Río de Janeiro, aún nosotros no alcanzamos los barrios principales. Necesitamos alcanzar varios barrios aquí. Necesitan tener testimonio, quiere decir, la posibilidad para los moradores de aquella región poder vivir la vida de la iglesia. Por ejemplo, en la avenida del aeropuerto a Recreo, nosotros pasamos por Copacabana, por Lebrón, y pasamos aquí, llegando aquí, pasamos por Barra da Tijuca, por Recreio, todos esos lugares que pasamos, verificamos que aún no hay un lugar para que los moradores de esa región puedan reunirse y tener la vida de la iglesia. Entonces, ustedes ahora, aunque ustedes estén bien, no dejen que ustedes vivan confortablemente, no. Ustedes tienen un gran trabajo adelante, por adelante. Necesitan alcanzar todos estos barrios para que dar oportunidad para los moradores de esos barrios, para tener lugar para vivir la vida de la iglesia, levantar más adolescentes, más jóvenes, más intendentes. ¿No es así? ¿Está bien? ¿Ustedes aceptan esta tarea? Vamos a llenar Río de Janeiro de lugares para que las personas vivan la vida de la iglesia. ¿Está bien? Entonces nosotros debemos, hermanos, los presbíteros no deben pastorear por constreñimiento. Hacer porque soy obligado a hacerlo. Hermanos, no tiene sentido si usted sirve por obligación. Dios no quiere que nadie sirva por obligación, sirva por amor, sirva por la visión, amor a las personas. Entonces, no es empujado, alguien le manda a hacer eso, no, usted hace voluntariamente. Por eso que él dice, no por constreñimiento, sino espontáneamente, como Dios quiere, ni por ganancia deshonesta, sino de buena voluntad. ¿Qué es ganancia deshonesta? Yo estoy aprovechando para mis bienes ilícitos, mi ganancia deshonesta o avidez por el lucro ilegítimo. Hermanos, yo no puedo aprovechar ninguna posición en la iglesia, ningún estatus en la iglesia para beneficio propio, para lucro propio. No. Nosotros estamos aquí, hermanos, para servir al Señor y servir según la palabra del Señor como rebaño del Señor. Y también no como dominadores de los que os fueron confiados, antes tornándoos modelos del rebaño. Hermanos, infelizmente nosotros trajimos muchos del concepto del mundo a veces a la iglesia.
Entonces, el hecho de que yo haya sido instituido como presbítero de una iglesia, parece que yo tengo un modelo del mundo para seguir. Jesús dijo en Mateos 20, ¿ustedes recuerdan? Jesús dijo en Mateos 20, en cuanto los discípulos disputaban quién era la madre de Santiago y Juan, Jacobo y Juan ya negociaban con Jesús, queriendo que sus dos hijos, uno se sienta a la diestra y otro a la izquierda cuando venga el reino de Dios, el reino de Jesús. Y Jesús dijo, no, ustedes no entienden, porque en el reino de los cielos no es así que funciona. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Porque en el mundo los gobernantes gobiernan sobre el pueblo. Los mayorales ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre vosotros. Hermanos, no es así. Usted no fue instituido presbítero para ser gobernador sobre los otros. Usted no fue para estar mandando a los otros. Ustedes saben quién yo soy. Yo soy un presbítero, me obedezca. Hermano, no es así que sucede en la iglesia. Por eso Jesús dijo, quien quiere ser el mayor, quien quiere ser el grande, que sea el primero que sirva a los otros. Por eso, hermanos, los presbíteros aquí no son para bancar autoridad, para tener autoridad, sino para servir. Dios nos colocó a cada uno para servir. Nosotros tenemos que tener un espíritu de siervos, no de gobernadores. Nosotros somos siervos. Por un lado, supervisamos la iglesia, dando la dirección correcta a la iglesia. Pero por otro lado, mi actitud es la de un siervo. Hermanos, yo no hago de la iglesia mi feudo, mi reino. La iglesia aquí, yo soy quien mando, es meu feudo. No, la iglesia es de Dios, no es mía. Yo tengo que tener un corazón correcto. Entonces, la iglesia, el rebaño de Dios, todo el rebaño tiene modelos. No sé si ustedes perciben. Las ovejas siguen siempre aquellas ovejas que son modelos, o aquellos que siguen modelos entienden la voz y la señal del pastor. Y ni todas las ovejas entienden. Cuando el pastor dice, pronto, aquellas ovejas líderes saben que el pastor quiere. Entonces comienzan a andar y las otras le siguen porque hay un modelo adelante. Porque el liderazgo en la iglesia, cuando ama la palabra, va detrás de la palabra, la iglesia es beneficiada, porque hay un modelo, hay una referencia. La iglesia queda saludable. Entonces vamos a ser el modelo del rebaño y no ser los que se enseñorean. Nosotros no somos señor de nadie, solo Jesús es nuestro Señor. Y cuando llega al versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igual, hermanos, gracias al Señor, nuestro servicio aquí, nada es en vano. El Señor está mirando. Quien realmente está dando su vida por el rebaño, hermanos, el Señor está viéndolo. Entonces vamos a correr bien. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 24. Allí nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, ¿quién sirve bien a la iglesia? Pastoreando. En verdad, hermanos, no necesita títulos. Todos nosotros debemos pastorear bien unos a los otros. ¿No es así? Claro que en la iglesia tenemos quien pastorea, quien son los presbíteros, pero en verdad todos nosotros tenemos que tener esta realidad. Hasta estos niños de 10, 11, 12 años están preocupados de cuidar de sus rebañitos de ellos. Imagínense nosotros que somos adultos. Vamos a cuidar del rebaño. Porque nosotros vamos a recibir una corona
no corruptible, una corona incorruptible, inmarcesible. ¿Qué es una corona inmarcesible? Es una corona que no se desvanece, no pierde el valor. Por eso, hermanos, yo ya dije esto. A Pablo, antes de su partida, en 2 Timoteo 4, 6 al 8, él dijo, hermanos, aunque la situación de las iglesias era de degradación, los de Asia le abandonaron a él, pero él estaba consciente de que él corrió la carrera correcta, él ya guardó la fe, él combatió el buen combate. Él sabe muy bien que la corona de justicia le estaba guardada y reservada para él. Y no solo para él, sino esta corona es dada a todos los que aman su venida. Yo creo que inclusive nosotros, si nosotros amamos la venida del Señor como nosotros realmente amamos, nosotros estamos aquí luchando por la venida del Señor. Hermanos, hay una corona que está preparada. Entonces la gloria, la corona que los líderes fieles recibirán, no marchitará jamás. Por eso, hermanos, es muy importante, es reconfortante saber que el Señor caminó primero el camino de los sufrimientos a nuestra semejanza. Esto está en Hebreos 4. Yo creo que ya leí. Vamos a ver, Hebreos 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, nosotros tenemos que ser empáticos. Vamos a compadecernos uno de los otros. No sea aquel hombre severo, aquel juez severo. Pero hermanos, sabiendo que cada uno tiene sus debilidades, y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que se tornó un hombre, entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Nosotros no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes, Él fue tentado en todas las cosas a semejanza nuestra, pero sin pecado. Por eso, hermanos, vamos a acercarnos con confianza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted es siempre aquel juez, bravo, enojado, los hermanos no se acercan a usted. Pero si usted también es aquel que se compadece de las debilidades de unos de los otros, las personas se acercan a usted para pedirle ayuda. Y mucho más nuestro Señor Jesús nos lleva al trono de la gracia. Señor Jesús. Vamos a continuar. Versículos 5 al 11, que es el ánimo final. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, los jóvenes, ser sumiso a los mayores es un principio de Dios. Un principio de Dios que los jóvenes aprendan a ser sumisos a los más viejos, a los mayores. Claro que cuando hablamos de sumisión, no necesariamente usted es obligado a concordar con todo, estar de acuerdo con todo a quien usted le debe obediencia. Esto estoy hablando lo mismo a la autoridad que Dios instituyó en este mundo, a los gobiernos. Nosotros tenemos que estar bajo, obedecer nuestras leyes, nuestras autoridades, pero no necesariamente yo concuerdo en todo, pero yo no debo tener la actitud de rebelión, actitud de, ¿cómo se dice?, de rebeldía, pero siempre una actitud correcta, una postura correcta. Y los mayores no deben usar esto
para oprimir a los más jóvenes. Usted tiene que obedecer porque es más joven que yo. Hermanos, tenemos que aprender a tratar unos a los otros con humildad. Esta es la vida de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere la soberbia, porque la soberbia es la que arruinó este universo. La soberbia entró en el corazón de Lucifer, que Dios creó con tanta hermosura, tanta sabiduría. Él se tornó hasta la culmine de la perfección. Esto está en Ezequiel capítulo 28. Pero él un día, la soberbia entró en su corazón. Él era tan perfecto, tan bueno, tan capaz, que él se creyó que Dios necesitaba de él para ser un rey adjunto, para cuidar de la creación. Pero Dios no le escogió. Dios escogió a su propio Hijo para gobernar sobre las naciones. Entonces, él se tornó el adversario de Dios. Entonces, él fue lanzado a la tierra y Dios hizo de él un espectáculo y advertencia delante de reyes y gobernantes. Por eso, hermanos, Dios resiste a los soberbios. Esta palabra resistir es antitasomai, que es una palabra muy fuerte. ¿Qué significa? Colocarse contra, y también es como alguien que organiza un ejército para la batalla. Cuando Dios resiste a los soberbios, Él organiza un ejército para luchar en contra. Por eso, hermanos, usted nunca vio un rebelde prosperar en la historia humana. Usted nunca lo vio. En la historia de la Biblia, mucho menos. Usted no ve esto. Entonces, hermanos, todos los soberbios nunca prosperaron en la historia de la humanidad. Siempre tuvieron un fin triste. Pero Dios da gracia a los humildes. Y el mismo Dios suple su carencia, porque los humildes son los que reconocen su pequeñez delante de la grandeza de Dios y su pecaminosidad delante de la santidad de Dios y de su insuficiencia delante del poder de Dios. Por eso, hermanos, Dios prefiere mucho más un espíritu afligido, un espíritu humilde, de que un soberbio. Dios quiere habitar en aquel que es de un espíritu humilde y que ama su palabra. Esto está en Isaías 66, 1 y 2. Hermanos, quien tiene la certeza, Filipenses 2, 3, considera a los otros unos superiores al otro. Ayer en la cena estábamos hablando sobre esto. Gracias a Dios el Señor nos llevó hoy a un nivel que yo estaba hablando con los hermanos. Hermanos, ustedes aún no tienen noción del poder de la unidad de la iglesia. El rayo láser surgió porque consiguió concentrar todos los rayos en unidad, todos en una sola dirección, todos en el mismo ciclo, en la misma frecuencia. Todos ellos son colimados, son coherentes, y esto da una fuerza tremenda al rayo láser. Es diferente de este rayo aquí, de esta luz que tenemos aquí para iluminación. El rayo láser es capaz de cortar el acero, capaz de alcanzar puntos distantes, porque cuando la iglesia se une, se torna esta unidad de la iglesia, hermanos, va a derrumbar las puertas de los Hades. Entonces, solo que Satanás durante estos 20 siglos de la historia de la iglesia, uno quiere tirar la alfombra del otro, uno tiene envidia del otro, hay envidia entre nosotros, porque él aparece más que yo. Hermanos, esto terminó con la unidad de la iglesia, ¿es así? Porque cada uno quiere sentirse superior a la otra. Yo sé hablar más, soy capaz, sé hacer más esto que él. ¿Por qué él y no yo? Hermanos, esto es cosa del mundo, no de la iglesia. En la iglesia, hermanos, la palabra está trayéndonos esta unidad. Y esta unidad, hermanos, es un arma poderosa para luchar contra el reino de las tinieblas.
Por eso, hermanos, vamos a considerar a cada uno, a los otros superiores a nosotros. No yo soy mejor, yo soy capaz. No, los otros son superiores a mí. Humillados, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, Señor Jesús, el camino de la bendición, hermanos, es seguir los pasos de Jesús, que no reivindicó ser igual a Dios. Por el contrario, estoy hablando de Filipenses 2. Él se vació a sí mismo, asumiendo la forma de siervo en la forma de un hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dios entonces, a su vez, lo exaltó sobremanera y le dio un nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse y toda boca debe confesar que Jesucristo es el Señor. Por tanto, hermanos, vamos a echar todas nuestras ansiedades. ¿Es esto? ¿Dónde estoy? Versículo 7. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no es como nosotros entendemos. Viene una ansiedad hecho sobre Él. Viene otra ansiedad hecho sobre Él. No, aquí echad es una vez por todas. Usted tiene una actitud de no asumir la ansiedad, porque usted ya echó la ansiedad toda a Él. De aquí en adelante, yo no quiero andar ansioso. Él es el responsable por mí. Entonces, hermanos, ahí usted va a vivir mucho más tranquilo, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, Pablo también habla. Aquel que está en pie, vea que no caiga. Quiere decir, vamos a vigilar en todo tiempo, no vamos a distanciarnos de la palabra. Todos aquellos hermanos que cayeron estuvieron distantes de la palabra. Si usted está bien cerca al Señor, bien cerca a lo que el Señor está hablando y practicar la palabra del Señor, hermanos, usted no será víctima del león. El león está de lejos esperando, porque volviendo de África del Sur tuvimos oportunidad de visitar un safari. Hermanos, el león realmente está lejos esperando. En el momento que nosotros pasamos, había unas leonas aquí esperando unas cebras. Estaban solo esperando. Cuando él ve alguna cebra que no presta atención, una cebra que está fácil para ser presa, la leona va a correr detrás y va a atraparla. Ellos están viendo quién flaquea. Si usted se flaquea, si usted da una señal de que usted no está acompañando al rebaño, hermanos, él va a tomarlo usted. Por eso, hermanos, vamos a seguir de cerca la palabra. No vamos a caer en la ansiedad, en el engaño del diablo. Vamos a continuar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliéndose en vuestras hermanos en todo el mundo, los hermanos de todo el mundo que están luchando por el reino, están sufriendo lo mismo que nosotros. Por eso, hermanos, esto nos da un cierto aliento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmar, fortalecer y establezca. Entonces, hermanos, por un lado, Pedro nos muestra que tenemos un adversario como león rugiente que busca devorarnos, pero por otro lado, Él nos anima a que tenemos de nuestro lado al Dios de toda gracia, que es capaz de suplirnos con toda abundancia de las riquezas que está en su vida. Él es capaz de suplirnos. Entonces, hermanos, Él mismo hizo Pablo después de advertir sobre los lobos rapaces. Él encomienda a la iglesia al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarnos y darnos herencia entre los santificados. Por eso, hermanos, es la palabra nuestra protección. Si andamos cerca de la palabra tiene el poder
de guardarnos. ¿Está bien? Entonces, y los sufrimientos son usados por Dios para perfeccionar al hombre en la obediencia, para afirmarnos, confirmarnos, fortificarnos, fundamentarnos con un cimiento sólido. A Dios sea el dominio por los siglos de los siglos. El gobierno de Dios será establecido en la tierra por intermedio nuestro. Conclusión y saludos. Versículo 12 hasta el 14. Entonces Pedro fue testigo ocular de lo que vio en la compañía del Señor Jesús, y él afirma que esta es la genuina gracia de Dios. Solamente en ella podemos estar realmente firmes. Aquí, ¿dónde está electa? Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente. ¿Quién es esta elegida? Elegida puede ser la esposa de Pedro, o alguna hermana preeminente de alguna iglesia. Entonces, es alguien, alguna iglesia o alguna hermana. No voy a entrar en mayores detalles. Y Marcos aquí habla que, como igualmente mi hijo Marcos. Entonces, aquí prueba que Juan Marcos, este Marco era Juan Marcos, Juan Marcos, que tenía la familia en Jerusalén, la Madre María. Juan Marcos, que en el primer viaje huyó del sufrimiento, pero finalmente acompañó a Pedro, y oyendo los relatos de Pedro que él escribió, el Evangelio de Marcos. Y después de esto, esta presencia de Marcos aquí prueba que Pedro escribió su primera epístola aquí en Babilonia, aquí el versículo 13, Babilonia, y prueba que era poco antes de la muerte de Pablo. ¿Por qué yo digo esto? Porque Marcos estaba aquí con Pedro, y Pablo en su segunda carta a Timoteo manda a Timoteo a buscar a Juan Marcos. Traiga también a Marcos, que me es útil para el ministerio, ustedes recuerdan. Entonces, después de esta escritura, Marco fue a Roma para ayudar a Pablo. Entonces, miren, este joven que no aguantó los sufrimientos al comienzo, fue tan útil acompañando a Pedro, y también fue útil a Pablo. Saludados unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Estos son los saludos finales, y la gracia es disfrutada por los que acompañan la palabra. Muy bien, yo terminé aquí la primera epístola de Pedro. Espero que ustedes hayan entendido la naturaleza de esta carta y nosotros podamos recibir alguna ayuda de esta carta. ¿Está bien? Amén. Jesús es el Señor.